Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de comunicación que usted lo sabe, es de usted y es para usted. Es El Índice, un espacio en donde intentamos, a veces lo conseguimos, ligar nuestra biografía con la historia. Esta noche para platicar con el diputado José Tomás Carrillo, que nos acompaña. Señor diputado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco, gracias por la invitación. Buenas noches, Javier. Javier Roldán, ¿Cómo le va? Javier Roldán, mi compañero, amigo en esta y muchas otras líderes. Javier, muy buenas noches. Paco, diputado, buenas noches. Público, buenas noches. Pues nos da muchísimo gusto, diputado José Tomás Carrillo, que nuevamente esté en este espacio. Ya nuestros amigos del auditorio lo vieron por aquí a principios de enero, más o menos, ¿verdad? Es correcto, de este sí. año. Tuvimos la oportunidad de estar por acá con ustedes. Y entonces comentábamos, lo recordábamos hace un momento fuera del aire, que aquí se había anunciado la creación de una comisión especial para el seguimiento de la caña de azúcar. Y la ese es el nombre, vigilancia, ¿no? es correcto, es la Comisión Especial para Vigilancia y Seguimiento de la Caña de Azúcar, sí. Un tema de mucha importancia, no solamente para Veracruz, sino para México, dado que el dulce pues tiene variaciones en los precios, hay protección, a veces venta de ingenios, que el Estado los quiere expropiar. Esa sorpresa nos dio Vicente Fox el sexenio pasado. Sí, sin lugar a dudas, eso es un tema fundamental para los veracruzanos, por su economía, por la importancia, por lo que representa para la producción azucarera nacional. México tiene 15 estados de la República que se ven involucrados en esta actividad agroindustrial tan importante, que sin lugar a dudas la agroindustria más consolidada del país, la representa la agroindustria azucarera. Y en este ámbito, Veracruz, siendo como lo es el principal productor, el estado productor, mayor productor de caña de azúcar, rondamos con aportación alrededor del 50%, Francisco, Javier, un poquito más del 45% de la capacidad industrial del país se encuentra en los 22 ingenios que están localizados en el territorio veracruzano, y de la capacidad instalada de producción de caña de azúcar se encuentran en alrededor de 300,000 hectáreas dedicadas a este propósito en Veracruz. Así que cierto es que Veracruz es el principal productor de caña de azúcar y de azúcar del país. Por eso es tan importante que los veracruzanos hayamos podido negociar en el ámbito del Congreso esta comisión especial, la cual nos honramos en presidir. Estuvimos hablando de este tema a principio de años, que teníamos ya negociaciones encaminadas a este propósito, y desde entonces vislumbramos una circunstancia que en estos últimos 2 meses se ha puesto mucho en discusión a nivel nacional. Hemos tenido una zafra, ahorita hablamos de las cifras finales de la zafra, pero una zafra en medio de la adversidad meteorológica que nos llevó a tener una temporada atípica de lluvias en una buena parte del territorio nacional, que nos hizo tener que detener la zafra alrededor entre 15 y 20 días, dependiendo de la región. Sin embargo, aún en contra de esta circunstancia geográfica natural, meteorológica natural, tuvimos una zafra más o menos aceptable, buena. Hemos tenido precios competitivos a nivel internacional que nos hacía suponer lo que ahora estamos viendo ya más consolidado, un precio de alrededor de 600 pesos la tonelada, entre 600 y 620, dependiendo el CARBET, el porcentaje y estos temas que se manejan para la asignación de los precios. Así que Veracruz va a dar buenas cuentas. Nosotros hemos sido parte de una serie de señalamientos públicos, de cuestionamientos, de acuerdos que hemos llegado al pleno de la Cámara de Diputados, que tienen que ver con una política pública, creo yo, que hemos hecho este señalamiento público allá en el Congreso, donde se debe de hacer también una política pública equivocada del presidente de la República, del secretario de Economía. Hoy nos damos cuenta que ayer, para fortuna de los veracruzanos y de la industria azucarera nacional, Gerardo Ruiz Mateos regresa a la oficina de la Presidencia de la República, y vamos de donde nunca debió haber salido. De donde nunca debió de haber salido, junto con otros personajes que tampoco nunca debieron de haber llegado a una oficina tan importante para el interés de la República, para el interés de la democracia y de la buena comunicación que debe de haber. Oye, pero usted tiene confianza en que el nuevo secretario vaya a cambiar algo las cosas, si su experiencia es en Derecho Canónico y tiene una maestría en asuntos de matrimonio y familia. Bueno, cada vez más los asuntos de la administración pública del nivel federal se van convirtiendo más en asuntos de fe. A propósito de tu pregunta, que si tengo confianza, se están volviendo más asuntos de fe, de tener un poco de confianza y de fe de que las cosas van a salir bien, pero lamentablemente el presidente yo creo que se sigue... ¿No será que la economía la dejaron en manos de Dios? Se sigue equivocando
los perfiles no nos dan buenos augurios, no solamente por cuanto hace el secretario de Gobernación, también al propio secretario de Economía, pero bueno, nosotros tenemos en esta voluntad de construcción republicana y de estrechez de comunicación, como debemos de impulsarlo desde el Congreso, por supuesto, como diputado federal que soy, y presidente de una comisión, nuestra mano extendida para que las cosas salgan bien. Nosotros, lo dije aquella vez, no apostamos a que le vaya mal a Felipe Calderón, por el contrario. Claro. Nosotros hemos sido muy puntuales en el respaldo que le tenemos que dar a la figura del presidente de la República, sea quien sea, llámese como se llame, sea del partido que sea. Hemos actuado con mucha responsabilidad y eso se nos ha criticado. Recientemente Beatriz Paredes le recordó públicamente a Acción Nacional, le recordó que actuamos con mucha responsabilidad y no dijimos, ni ella tampoco lo aseguró ni lo señaló, que el presidente Felipe Calderón fuera presidente por los priistas. Jamás dijo eso. Lo que ha dicho y lo decimos que es que hemos actuado con responsabilidad cuando la República lo requiere y las instituciones de la República lo requieren. Sí, el priismo en ese momento, en la toma de protesta del presidente Calderón, se hubiera aliado con un PRD esquizofrénico, extremista, fundamentalista, el del voto por voto. voto. Por voto, ahora como las querían aplicarlo aquí en Veracruz. Si nos hubiéramos aliado, ¿qué sería de este país? Y sin embargo, hubiéramos entrado en crisis constitucional. Yo creo que eso es lo que no se ha dicho con claridad y que usted ahora, diputado José Tomás Carreño, sí está haciendo notar. De no haber tomado posesión el señor Calderón, aunque haya entrado por la puerta de atrás, el 1 de diciembre de posesión de su cargo, se hubiera generado inmediatamente una crisis constitucional. Hubiéramos llevado a este país a una de las peores crisis de institucionalización y de control del poder y de consolidación de las instituciones democráticas. Sin lugar a dudas, actuamos con responsabilidad. Ahora son nuestros aliados contrarios. Extrañamente, dándole la espalda a la historia, a lo que representan, pero fueron alianzas que ellos mismos han reconocido, pragmáticas, que buscan el acceso al poder. Y bueno, la solución de estos problemas y de estos temas, afortunadamente los hemos construido los mexicanos con instituciones que administran, que organizan y que llevan de la mano y organizan las elecciones en este país. Nos hemos construido instituciones democráticas, por supuesto, perfectibles, porque es un hecho social, un hecho en el que entra la mano del hombre, pero que afortunadamente nos da la confianza de la organización de procesos electorales transparentes, con mecanismos institucionalizados para alegar, para reclamar, para inconformarse. Y eso es lo que nos ha dado la posibilidad y la viabilidad de un país que, por supuesto, es perfectible, que no hemos logrado la consolidación al 100% de las instituciones, pero que estamos transitando hacia ello. El partido, con responsabilidad, en ese momento respaldó la toma de protesta de Felipe Calderón y así lo hemos seguido haciendo, incluso la discusión del diciembre pasado, cuando en una inusitada iniciativa donde proponían una serie de impuestos de los cuales ya hablamos, cuál fue la actuación del partido de disminuir las propuestas del presidente de la República, que luego negó, que afortunadamente ahí están los documentos, y que bueno, actuamos en contra de nuestra razón de partido y sin embargo poniendo por encima la razón del Estado, que era tener la necesidad de autorizar un proyecto de presupuesto de egresos. Pero en aquel momento lo dije, hemos tenido una discusión terrible. El presidente Calderón nos hizo llegar una iniciativa de proyecto de presupuesto de egreso para el campo mexicano que pretendía una reducción de 30,000 millones de pesos, y no solamente no lo permitimos, sino que aumentamos en esa misma proporción el presupuesto de egresos de la Federación del programa de concurrente para el campo mexicano, y 268,000 millones de pesos se autorizaron para este año. Hay otros problemas, por supuesto. La gente que me está oyendo en pleno julio de este año va a decir, la gente en el campo, y seguimos teniendo ese problema y lo estamos revisando y vamos a seguir peleando por el tema, no llegan los recursos porque las reglas de operación son inusitadas. Sí, hay un ejercicio terrible. El año pasado la auditoría, lo dije, la cifra la dije aquí mismo, la Auditoría Superior de la Federación reconoció o revisó e informó que solo para el año pasado 120,000 millones de pesos hubo de su ejercicio por parte de que poco el amor y se malgastan celos. Y este año vamos en cifras superiores o al doble o al triple, un poco detenidas por las elecciones, pero afortunadamente el tema de las elecciones ya pasó. ¿Y si vio usted que le echaban la culpa a la señora que fungía como jefa de la oficina de la presidencia? Decían que ella había sido, yo no creo, pues en un sistema presidencialista como el nuestro, quien toma las decisiones es el titular del Ejecutivo.
Y ayer, antier, aparecía en los medios que quien había detenido los presupuestos para el campo y para otro tipo de obras públicas había sido la señora que fungía como jefa de la oficina de la presidencia, que para favorecer al partido del señor Calderón. Yo creo que ya encontraron un chivo expiatorio, ya por eso la mandan creo que a Portugal. Pero es criminal que una sola persona pueda detener una decisión que adoptó el Congreso en pleno, del que usted forma parte, y que además es de urgente demanda por parte de la población que está pidiendo vengan los recursos para poder seguir avanzando. Es criminal lo que hace el gobierno federal en muchas vertientes, en muchos de los temas que tiene que resolver con la colaboración de los mexicanos y de los otros poderes. Ese es un tema señaladamente que hemos reclamado, los recursos no bajan. Ahora mismo el gobierno del Estado ha estado haciendo una serie de señalamientos en las últimas semanas de la detención de recursos que debiendo de haber estado fluyendo sin necesidad de obstaculización de ningún tipo, pues simplemente no pasó así. No, yo creo que en general se debe a una visión equivocada del señor presidente de la República, otra vez con mucho respeto y cada vez que tengo la oportunidad de subrayar el respeto que se le tiene a la investidura presidencial, decir que el presidente de Calderón se ha equivocado en muchas cosas. Se ha equivocado en, primero, no haber sido presidente de los mexicanos, sino presidente de un partido político en el poder que se ha dedicado simplemente a organizar elecciones y a tratar de llevar a su partido. Pero no sé si usted leyó hace un par de días en el periódico Reforma un artículo firmado por uno de los vicepresidentes de este consorcio de televisión en donde le decía todo lo contrario a lo que todos queremos. Decía un señor Claudio X González Jr. Ayer. Antier lo decía. Que se había dedicado a ser presidente del PAN y que se había olvidado por completo de ser presidente de México. Es correcto. Y además adivinaba que esto seguiría en el futuro. Pues lamentablemente no se ve cómo lo pueda resolver en estos pocos meses que le queda ya de ejercicio gubernamental. Nosotros por nuestra parte a seguir insistiendo en la actuación por el interés de la República, a seguir diciéndole al presidente que hay cosas en las que nos podemos y debemos poner de acuerdo, que hay cosas que se deben de resolver en la arena que se deben de resolver, las elecciones, la competencia electoral, la comunicación entre los partidos, la discusión en el Congreso, los nombramientos. Hay todo un desorden institucionalizado en el país, impulsado por un presidente que no ha tenido los suficientes arrestos para actuar como jefe de Estado, insisto, y no como jefe de partido. Eso no lo digo hoy, lo he dicho en diciembre pasado y cada vez que he tenido la oportunidad de expresar las opiniones ya de le esta copiaron forma. en Televisa, ¿eh? Bueno, aquí mismo hice este mismo señalamiento en diciembre pasado. ¿Sí? Insisto, no se trata de querer que se le vaya mal al presidente, muy por el contrario. Nosotros necesitamos tener un presidente fuerte mientras no generemos ni construyamos una forma de gobierno distinta al presidencialismo que ahora, o semipresidencialismo que ahora vivimos. Mientras tanto, fortalecer las instituciones, respaldarlas. Por supuesto que las instituciones son perfectibles, insisto, hay que meterle la mano a muchas de ellas, pero hay que hacerlo de manera constructiva y hay que hacerlo en la arena en la que nosotros debemos de hacerlo, por lo menos los que somos legisladores desde el Congreso de la República. Tenemos poco tiempo antes de ir a corte, diputado. Yo le haría una pregunta que quizás se hace la gente en la calle. ¿Por qué si Veracruz produce tanto azúcar como tanto petróleo, pues y tanta electricidad, se genera tanta energía eléctrica? Y gas y petróleo. En fin, por poner 3 ejemplos. Dice uno, ¿y por qué pago la gasolina cara y por qué pago el azúcar caro? ¿Qué le diría así de una manera breve? ¿Es quizá estas fallas en la política económica lo que nos provoca esto? Bueno, es nuestro arreglo, es el federalismo en el cual coexistimos en este país. El mal federalismo, supongo. Es un federalismo económico que ha sido mal construido. Pocos son los estados de la República que aportan al desarrollo de este país. Lo han dicho gobernadores que han pasado por acá, lo han dicho senadores. Es necesario revisar este arreglo federalista económico para ver de qué manera se puede retribuir. ¿Por qué Nuevo León tiene el desarrollo económico que tiene? No solamente por su cercanía con el país vecino del norte, sino porque hubo en su momento una política pública de Estado que hizo de ese Estado un paraíso para la construcción y la edificación de empresas como ahora son un Estado consolidado. Veracruz ha estado reclamando ese trato y por supuesto que hasta ahora no hemos podido tener respuesta en los últimos 10 años, pero vamos a seguir señalando este tema y por supuesto que hay cosas que se están haciendo desde el Congreso para que este federalismo económico sea más equitativo y democrático para todos. Si nos permite, diputado, ¿por qué no nos platicamos un poquito más de lo que se está haciendo en el Congreso para solventar este tema?